Bueno, la verdad que nosotros creímos en el primer proceso, acompañamos el primer proceso cuando se dio el primer caso de la información de la señora, ¿no?, que vino a Estados Unidos. Tuvimos muchas dudas la población, no creemos mucho, pero cuando vemos nuestros médicos, que son médicos locales, que conocemos que son profesionales, y empiezan a darnos la información de que es un caso ya confirmado, nosotros caemos en esta parte del juego, ¿no? Decimos, pucha, que si lo dice un médico, un profesional de una comunidad, ¿cómo nosotros no vamos a creer? Entonces, bueno, estuvimos siguiendo el proceso, yendo a reuniones constantes, socializando con toda la población de lo que ellos decían, porque nosotros no queremos dejar claro en cierta medida, Miguel, es que nosotros creemos de que debemos salvar vidas. No estamos haciendo una campaña de desprestigio contra nadie, pero tampoco queremos que nuestras comunidades sean burladas. Santa Fe ha sido una comunidad muy estigmatizada por propios y extraños. Hemos vivido una situación difícil, pero también hemos visto que los médicos, creo en cierta medida, y lo voy a decir así con el compromiso que tengo, que se han comprometido más con las autoridades municipales y de gobierno que con su comunidad. Han ocultado mucha información que antes de que se socialice con la comunidad, se van a reunir con la corporación municipal, ¿verdad? Y ahí se ocultan muchas informaciones. No puede ser. ¿Cómo es posible que nosotros, bueno, yo porque tenga un modo de pensar diferente, porque no estoy de acuerdo con una cuestión, porque ellos dicen que soy oposición, no me inviten a las reuniones para que yo también tenga la capacidad de interpretar cómo se están manejando las cosas y poder también compartir con la sociedad la información que se debe de dar? Es triste cuando se maneja la información como las autoridades quieren, una manipulación bárbara, y eso ha pasado en cierta medida. Hay una cuestión que hemos visto, un show mediático, donde hemos visto cualquier cantidad de carros del Estado acá. Ya se ha hecho capacitaciones sobre los muertos que se pueden dar en el municipio, con una comunidad que nadie está enfermo, comunidades que están sanas, que han resguardado las casas y a las personas una seguridad, haciendo un show mediático, pero que también eso molesta. Primero porque las personas se sienten sanas, no tienen, no son, ¿verdad? Pero que como nosotros como autoridades de un municipio permitimos que nuestras comunidades pasen por este proceso de burla, y que no sé si es por el color nuestro de ser garífuna, permitamos también de que se sigan a nivel nacional e internacional hablando que Santa Fe es la comunidad donde más casos hay, que Santa Fe es la comunidad donde realmente tiene que estar ahí, que también vemos que hay una frontera que están creando. Creo que hay una cuestión de politización, yo le digo que es política virus, primero porque ya no hay una información con la sociedad, es una cuestión que va más allá de la realidad, y que la información va más primero con las autoridades, en vez de socializar un pueblo que está ávido de saber qué es lo que está pasando, cómo va a tratar la situación, y que también hay puntos de controles que no se le da el cloro, que no se le ayuda porque ellos creen de que como no forman parte de la estructura o forma cómo están manejando la política, entonces a esa gente no les están dando cloro ni los están ayudando, y hay dos puntos de controles que por ese preciso momento ellos se han desintegrado, pero que estamos pensando reunirnos mañana para volver viendo que los puntos de control juegan un papel importante en la comunidad, y hemos logrado abanderar de que las comunidades no vayan a aumentarse, y que en la mayor parte de las comunidades 27 que están organizadas no hayan casos hasta el momento de esta enfermedad, pero que ahorita el gobierno está en un show, como en Armenia y otras comunidades están metiendo un montón de doctores porque necesitan, a través de este gobierno, dar un informe detallado de tantos millones que han recibido, y que no tienen la forma de, en este preciso momento, que si no aumentan los casos para de aquí a septiembre, dicen que estamos llegando a 1.000.000 y fracciones con los casos. ¿Por qué no hay soluciones? Y no nos hablan de plantear cómo vamos a resolver los casos, y están hablando ya más bien de una propuesta de que posiblemente haya 1.000.000 y fracciones de casos en Honduras. ¿Hacia dónde estamos yendo, Miguel? Es la pregunta. Definitivamente, estuve leyendo en BBC Londres sobre podríamos decir, un halago al pueblo hondureño o al gobierno hondureño, cómo ellos estaban combatiendo el COVID, pues donde decían de que pues a las medicinas ancestrales, las medicinas indígenas, las medicinas afrodescendientes, es lo que estaba dando la pauta en sí. Había una parte que tú dijiste, la oposición. En cualquier parte del mundo la oposición es buena, hasta en nuestras manos. Por ejemplo, las dos manos nuestras es opuesta a la otra y las dos hacen mejor esfuerzo. Lo que pasa es que nuestros líderes o nuestros dirigentes
no entiende un matrimonio. La oposición juega el factor uh, de lo que es, para que así haya un equilibrio, haya un balance. Entonces, acá por muti logo le sucede tu grupo iriga tu nani ya balioi kate, la de gamita de Puagarifuna. Ambas Andy, recuerdo muy bien, principios de los 80 me parece, estaba más joven, cuando surgió el SIDA, donde yo recuerdo una persona que supuestamente tenía, porque había muerto un tipo que supuestamente tenía SIDA, y una estigmatización, una discriminación, una manera que, y hemos pasado por eso, no es la primera vez ni la segunda vez, y esto va a volver a pasar, porque la vida entonces hay un dicho que dicen los colombianos, que es bueno conocer tu historia porque si no se vuelve a repetir, y eso debería de ser. Y Seitina, yo creo que Seitina, la utilidad de la tenga nuestra comunidad como garífuna, le sucede Blacklipe, le sucede Tornebe, le sucede Dimbu, que te sucede Lama, le sucede Girigo, le sucede Limu, Ambalebo. Esa marginación que no ha hecho. Por ejemplo, tú decías, este sistema de politización que han hecho, tanto las autoridades de la salud como las autoridades competentes municipales, que han hecho un circo donde todo se maneja a la oscuridad, ¿no? Entonces, ellos manejan la información y manejan la tergiversación de la información para poder manipularla con la comunidad. Entonces, y la oposición, o lo que ellos le puedan llamar, ellos tienen que aclarar la otra parte de la historia, porque la historia siempre tiene dos caras. Entonces, eso es lo que queremos, y queremos descifrar toda esta parte, lo que cómo se ha victimizado a una comunidad y también a toda nuestra comunidad. Por ejemplo, Sun Liana, Giri que pusieron hippie mutu, como lo que pasó hace unos par de meses de lo que se busca, Sandy Le, Oto, ya la gente ya tiene conocimiento, han leído un poco o se han informado a través de los medios, y eso también es bueno para que la gente se eduque, porque la educación o la lectura te hace más que seas más libre. Y también felicito, hermano, la labor de Óframe a través de tu persona, a través de la compañera Miriam, esa labor que están haciendo en las comunidades garífunas. La verdad que hoy por hoy la hermana Miriam pues debe ser nombrada a un galardón de esos porque está haciendo un estupendo trabajo. A ti también, Miguel, por el trabajo que hace la radio en Limón, ¿verdad? Ese trabajo de sensibilización, ese trabajo arduo que está haciendo la comunidad de Limón también estamos conscientes. Yo creo que no es el momento para competir ni dividir las comunidades. Es un momento de unirnos. Es un momento de ver hacia una dirección. Aquí yo no pienso en política, yo no soy político, no pienso lanzarme en ninguna palestra política, lo digo de antemano. A mí me interesa salvar vidas. Comunidad cuando hicieron aquella campaña de que los santafeños estaban huyendo de lancha en cada una de las comunidades y escuchar a hermanos decir que hay que armarse, que hay que asesinarlos, que hay que un montón de cosas que se dieron, pues ese es lo que está haciendo la politización, eso es lo que está haciendo el sistema, dividiendo nuestras comunidades como lo hemos sido una comunidad unida, cuando el dolor de uno ha sido del otro. ¿Por qué no volvemos a la Urubuni, a Morununi? ¿Por qué no nos recordamos todo lo bueno que hemos vivido juntos? Pero hoy en día nos están dividiendo. Yo creo que yo me quejaba esta mañana, íbamos a Guadalupe, la transmisión del tema de que estaban embarrando una casona en una recuperación y estaba la policía ahí, que no podíamos pasar hacia la comunidad de Guadalupe. Señores, nosotros no pueden venir, que no sea este motivo, lo voy a decir para todas las comunidades garífunas. Nosotros decidimos cuál es nuestro futuro y cuál es nuestro presente. Decidimos quién entra y quién sale. No puede venir el gobierno a ponernos trampas, porque aquí se mueven grandes cayucos y lanchas y pasan helicópteros con drogas en nuestras comunidades y no hacen nada. Y como a nosotros, los hijos de la comunidad, nos van a permitir, nos van a parar y nos van a dejar de permitir que podamos acceder a nuestras comunidades a ver a nuestros hermanos.
En Guadalupe estaba haciendo un trabajo que nosotros íbamos a compartir con ustedes, con la sociedad, para que se dé cuenta de las cosas buenas que hacemos. Si no utilizamos, Miguel, nuestros propios medios para informarle a la población de las cosas buenas, ningún medio masivo lo va a hacer, ninguna que le importa a Televicentro lo que pasa acá. Si cuando se habla de la comunidad de garífunas, se habla de lo peor. Aquí nos están quitando las tierras, nos están militarizando, nos están asesinando, pero lo triste es cuando vemos que los garífunas empiezan a hacer una campaña más bien de sistematización contra su propia comunidad y empiezan a alabar las cosas buenas de otras personas. Imagínate tú, mataron a un hermano en Río Tinto. Yo tuve que hacer una pronunciación enojado porque yo veo que cuando se muere un rico o le pasa algo a un rico, todo el mundo se pronuncia y es una cadena. O si se te hacen una burla a ti, por algo todo el mundo lo comparte, pero es un hermano, es una vida, es un familiar, un garífuna más. El año pasado, a finales del año, fueron un montón de garífunas que perdieron y eran mujeres. Este año estamos nuevamente, ahora van a ser hombres, la pregunta yo. Y fue un varón que estaba protegiendo su comunidad, que llegaron ahí y lo balearon. Fueron cantidades de tiros, quebraron la puerta. Nosotros tenemos la información, es grave ver las imágenes y los videos de cómo dejaron la casa del compañero. Volvo, como le decían de cariño, pero hay cosas que uno no las puede decir en estas redes porque también corremos peligro. Tú sabes cómo está la situación de este país, que aquí hoy puedo estar hablando contigo, mañana no sé qué va a pasar, pero yo tengo ese problema de que las cosas que no me gustan, las digo, es la injusticia que predomina en un país donde todos guardamos silencio y tiene que haber alguien que alce la voz. Honduras necesita personas comprometidas. Hay un montón de líderes garífunas que dicen unidad, unidad, unidad de qué. ¿Cuántos se pronunciaron en la muerte de este joven? ¿Dónde está? Cuando están las comunidades, hay un proyecto de algunos hermanos en un grupo que están haciendo un plazo, dice, un plan del COVID-19. Cuando el COVID-19, el problema es hoy, Miguel. Yeah. No puedes hacer un plan con el gobierno para decir de que a futuro van a tener resultados. Si no resolvemos la necesidad de la población y salvamos vidas ahorita, mañana puede ser demasiado tarde. Ha habido una campaña entre los medios masivos que la misma ignorancia peca, es que el pueblo garífuna tenemos las medicinas ancestrales, tú lo decías, el caso del té, el caso del mar, tenemos varias cosas. Y si fueran tan inteligentes se darían cuenta por qué nosotros no somos asintomáticos, por qué no nos estamos muriendo, por qué todos somos estables si es que tenemos la enfermedad como ha sido la campaña, pero saben de que muchos en las ciudades están muriendo y nosotros seguimos sanos, ¿no? Entonces, pero es la misma campaña de sistematización que hacen, pero una cosa te voy a decir claro. Nosotros las medicinas ancestrales tenemos que recuperarla porque ahí está nuestra fortaleza, nuestra espiritualidad, todo lo que nosotros poseemos. Nuestros viejos, antes que este país fuera república, no existían médicos, no existían hospitales, no existían. Ellos se curaban a puras plantas y hierbas y mar. Y hoy en día ese es claro que el resultado que estamos obteniendo como garífuna y nosotros nos sentimos orgullosos. Esos ustedes que se están logrando en cada una de las comunidades. No hay casos. Ahora quieren inventar casos. En el caso de Armenia, una señora de 87 años, ¿verdad? La aislaron con su nieta y ahora están llegando ahí los médicos como que fuera extraterrestre, como decía la señora Isabel Fernández, ¿verdad? Que es grave cómo se visten, pues, para hacer un show mediático, para decir al gobierno le conviene decir, estamos trabajando, estamos dando resultados, pero el resultado lo estamos dando nosotros en nuestras comunidades. Quiero dejar claro, lo estamos haciendo nosotros con nuestros propios medicamentos ancestrales. Estamos, la protección que tenemos cada uno de los centros de acopio, que son desde la comunidad con la organización OFRANE. Ese nivel de organización comunitario que se organiza la comunidad, ¿me entiendes? Las comunidades se han organizado en los puntos de control, pero que no, no valoran ni elevan el trabajo que están haciendo estos jóvenes que le llaman marihuaneros, esos jóvenes que andan, que tienen un vicio, como le llaman ellos, y que cuando los ven con un vicio en la boca, le tiran más. Arriesgándose ahí en esos puntos. Que estamos librando en las comunidades, nosotros la conocemos, la conoces tú que has venido desde Estados Unidos a Limón y te pones con tu gente, que vas a grabar el pensamiento de nuestras ancianas, eso es, pero cuando llegamos de allá en carro para venir a presumir que somos esto y somos aquello, no estamos haciendo nada. Quiero decir claro de que la salvación de la comunidad está en estos precisos momentos que nosotros nos sumemos
y que debemos de guardar las medidas de bioseguridad, es una realidad. Yo estoy de acuerdo y le digo al pueblo de Santa Fe, no dejemos de descuidarnos por cuidarnos, debemos de mantener precisamente las mascarillas en preciso momento que nosotros consideremos. Tenemos que resguardar nuestra comunidad porque no dejemos de confiar. Santa Fe ahorita creo que tiene 0 casos. Había un caso que hace tiempo está ahí que no lo han querido sacar todavía de que ya está curado, pero que nosotros no debemos de descuidar, Miguel, el tema de bioseguridad interno que tenemos que tener por nuestra comunidad, no por nosotros, sino por la gente que venga de afuera, porque ahorita de las ciudades están llegando mucha gente y que tenemos que protegernos para que no se vaya nuevamente o el gobierno aproveche la coyuntura para volver a agilizar y aumentar los casos en una comunidad que fue estigmatizada de una gran manera, ¿verdad? Y que hoy en día, bueno, estamos tranquilos, caminamos, bañamos mar, pero que es la autonomía la que hacemos prevalecer acá, y eso es lo que hice prevalecer esta mañana. Somos una comunidad autónoma y que debemos de también, esperamos que la municipalidad pueda entender eso, de que debe reunirse con su comunidad, tomar decisiones con su comunidad, que todos somos partícipes, que no solamente un sector, porque a la hora de enfermarnos nos enfermamos todos, pero que no sea el motivo, porque yo no me llevo contigo, tenga que reírme si te pasa la enfermedad. Eso es lo que estamos esperando, no, esto es una enfermedad que todos somos, y yo dije, yo me voy a sumar a la causa justa donde todos seamos partícipes, porque nuestro lema es salvar vidas. Yo no ando buscando política ni protagonismo político, por eso usted mira que me enojo. ¿Qué gano yo de estar aquí peleando cuando debería estar también recibiendo dinero como me ofrecieron ofertas de guardar silencio y estuviera tranquilo yo en mi casa? No, yo no voy a prestarme a eso porque primero la comunidad, salvar vidas es el ejemplo que nosotros tenemos que brindar en este preciso momento de una pandemia mundial y que hoy en día creo que es el momento más difícil que las comunidades del país y las comunidades garífonas estamos viviendo. Es ahora que tenemos que mostrar esa capacidad de gestión que lo hemos mostrado. Yo digo que a veces no necesitamos del Estado, nosotros tenemos todo, tenemos plantas, tenemos la tierra, tenemos el mar, tenemos todo, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que agradecerle. Ellos han creado la crisis en las comunidades, Miguel. Hoy en día, cuando te dan esa bolsa solidaria, que una miserable, bolsas miserables, ellos quieren que tengas que agradecerles. Eso es politizar la comida, que seleccionan a su grupo, a sus personas. Esta pandemia no escoge rasgos sociales, economías, todos se están muriendo, todo el mundo está muriendo, porque tenemos que ser selectivos a la hora y después tenemos que agradecerle a los que han creado esta crisis, ¿verdad? Porque lo que queremos como comunidad, que nos presenten soluciones, soluciones que haya una esperanza que podamos salir. Y se ha logrado porque no es porque el médico ha cumplido, porque los médicos nos decía la señora, solo le llamaban Ida Biñañi, eso no es darle seguimiento a un caso. Pero la gente toma su té, cree en el mar, cree en Dios, cree en sus ancestros, cree en todo. Exacto. Y el apoyo que estamos haciendo desde el punto de control, estamos haciendo un trabajo, estamos elaborando té, estamos brindando esperanza, vamos a dialogar con la gente. Ese es lo malo único que nosotros hacemos mal para ellos, ¿verdad? Que no nos dejamos porque estamos organizándonos y quisiéramos más bien que se sumen a nosotros, como nosotros en un momento nos sumamos para que Santa Fe pudiera salir adelante. Primero Santa Fe que cualquier capricho, primero Santa Fe que cualquier contexto político, Santa Fe que cualquier ideología, que cualquier protagonismo, pero no vamos a prestarnos a ese tipo de protagonismo que porque estén viviendo momentos oscuros o porque este país está hablando de que Honduras está contaminado con el narcotráfico y que quieran aprovechar el coronavirus para desviar la atención de la verdadera información que está pasando, porque también hay muchas vidas que están perdiendo, hay asesinatos y eso no lo ocultan, porque ahorita el coronavirus es la noticia bomba y mientras allá en Estados Unidos se están viendo cosas y hay una pretensión, hablando políticamente, de quedarse en el poder el gobierno que está, ¿verdad? Y ahora me preocupa cuando dice, vamos a llegar a 1 millón, que hay que aprender a vivir con la enfermedad, que todos nos vamos a contagiar. ¿Esa es esperanza de un gobierno hacia una población? Pregunto yo, Miguel. No, la verdad que hay más preguntas que respuestas, hermano. Queríamos desglosar algunas partes, que unas preguntas que vamos a hacer sobre las autoridades municipales, por ejemplo, lo que es la corporación municipal, por ejemplo, el patronato, la sociedad civil, la iglesia, la comunidad en sí y las comunidades que están fuera de Quiriga. Todos nosotros somos autoridades. Lo que pasa, yo siempre he dicho de que cuando se viene a tomar decisiones, siempre los que caciques de las comunidades toman decisiones, pero nunca consultan con los que mantienen el pueblo. ¿Quiénes son los que mantienen el pueblo? Los árabes Merida, árabes Boston, árabes Miami, árabes, los que están en toda la Unión Americana y los hermanos que están embarcados, los hermanos que están en Europa, los hermanos que están en México, los hermanos que están por todos lados. Pero ¿qué pasa? La diga Michuoma Nebeseu
qué gris. Bien, Ahora ya no hay tanto respeto, respeto entre nosotros mismos. Escuchaba un audio de de un hermano africano donde decía de que la tierra no es un recurso, sino que es un aliado. Y el Garífuna siempre ha usado la tierra como aliado, no como recurso. Pero en la anglosajón, el neoliberal, los políticos ven la tierra como un recurso, no lo ve como un aliado. La tierra es un aliado, no es un recurso. Que la gente sepan eso. En la tierra tenemos que porque wabno ba kumana na law wabno ba muka wasi law le que wabno ku ahí fi wabno ku riga wabno ku le. Volviendo a lo que estábamos hablando, según dice el Organismo Mundial de la Salud, por ejemplo, hueto te da animado. El mango es una de las frutas que genera más proteína para mejorar tu sistema de inmunidad. inmunológico. Ahí está, no huella foguento, huella fa cali chuma, cali huella chuma que la última huella fa Bien, 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 huella fa esa planta iba valino. Huella fa también, huella es una de las frutas más que lleva más nutrientes. Algún hermano nos lo va a decir por ahí que están conectados, muchos hermanos de otros países que están viendo este live. Somos hondureños, estamos hablando de las cosas que están pasando en Honduras. Somos una etnia, una de las etnias, creo que es, por no decir que somos la única etnia que mantenemos nuestra descendencia africana con un lenguaje, con una cultura bien estructurada, porque mucha gente a veces no entienden hasta cuando es gay, no, y hermano, ¿qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué están haciendo los hijos de Kiriga que están en Estados Unidos? No, nos hemos dado cuenta que han mandado pues ayuda que es aplaudible y es aplaudible. Yo creo que ya es tiempo que cualquier me diga, tengamos que regresar a nuestra comunidad, no solamente económicamente, también políticamente, con gestión y también reunirnos con nuestras autoridades, como lo que es el patronato, la sociedad civil, a nuestro club de danza, los clubes de lo que sea, cualquier cosa organizado. Hay que reunirnos con ellos para que nos den, para que podamos hablar como comunidad, porque siempre ha habido esa división dentro de nuestras comunidades. Creo que esta es una oportunidad. COVID ha venido a mostrarnos otro lado de lo que era el Garifuna. Auya bunya murunu bawafta wafata ha mosu wondago. Lu bawadini mosu wondago. Bawalu abaguya lu odeseni mosu wondago. Entonces, mosu wagago lu wondago lu eno. Por ejemplo, llegabas a la casa de un anciano, nuestros ancianos te abrían la vida, te daban las cosas como son, te decían las cosas como son. Entonces, ¿qué están haciendo? Vamos a empezar ahorita con el patronato y la sociedad civil. ¿Cómo están desenvolviendo en esta emergencia y que se ha dado en Santa Fe, hermano? Con 20 personas, de una comunidad de 2.000 habitantes, un patronato electo por 20 personas en una asamblea, y que la máxima presidenta o la cabeza de ese patronato es de la misma estructura de gobierno, ¿no? De amigos, aliados. Por eso estamos en esa forma mal, pues. Estamos sin autoridades. Eh, yo estoy dando la cara, como según la gente me llama, confían, hay un temor en la comunidad, en la sociedad. La sociedad, bueno, está en su casa, ellos quieren saber qué es lo que está pasando, están esperando de los médicos, que son las personas, algunos jóvenes que son los que se han levantado y tienen algunos puntos de control desde lo que pasó con el diputado Osman Chávez, ¿se acuerda usted? Desde ese día ellos han tomado el control, se organizó Guadalupe y San Antonio primero y luego de Santa Fe.
¿verdad? Eso ha sido un papel muy importante de parte de la sociedad, pero nosotros tenemos problemas desde el patronato, desde que nos ven como enemigos. Ahí, imagínate tú, hay una campaña que se habla sobre mi persona, el comunicador. Hay reuniones corporativas del comunicador. O sea que está más preocupado por lo que yo pueda publicar o decir que buscar soluciones a los problemas de la comunidad. Eso es grave. Hay una campaña de prestigio, una campaña de quererme. Yo he tenido confrontaciones donde me han amenazado, regidor. Yo tengo problemas incluso yo como te dije, hoy puedo estar hablando contigo, mañana no sé. Ya se ve de que no se está jugando con la vida de nosotros como seres humanos, por eso siempre paso diciendo que si me pasa algo ya sabe quiénes son, porque ahora yo entiendo, y lo dije aquella vez en la entrevista con la señora, ¿por qué entiendo ahora por qué la gente tiene miedo en este pueblo? Ellos no juegan, mira, te enfrentan de una forma y que están cansados de que uno esté publicando estupideces, barbaries, pero no voy a decir las palabras porque son palabras enormes que me han dicho por lo que yo publico, ¿verdad? Y que estoy atacando una municipalidad y dejándola mal, que ellos tienen familia y un montón de cosas. Y yo no tengo ningún salario. Este trabajo que hago aquí, yo soy de una organización de base, pero el trabajo que lo hago aquí lo hago voluntario. A mí Miriam me dijo a mí, vos no puedes ser luz afuera, tenés que ser luz y luz donde vayas. Y el trabajo que hago en Santa Fe lo hago como Giovanni, como comunicador social, sin esperar ayuda económica ni nada, lo hago con mi propia, ¿cómo se llama?, sin recibir, imagínate. ¿Cómo no voy a agradecer de mil maneras el trabajo de estos jóvenes en Estados Unidos, de esta gente en Estados Unidos, un país donde ustedes están, especialmente la gente de Nueva York, y en cualquier parte del estado, Estados Unidos se convirtió en el país donde más brote de esa enfermedad llegó a superar a China y empezó a superar a Italia, y aún así lograron desprenderse de su economía para mandar 3 ocasiones casa por casa, imagínate, casa por casa, un arroz de calidad, frijoles, que la gente es satisfecha. Tú sabes que los hijos de tu comunidad que están en otros países se acuerden, en una etapa como una pandemia como esta, está llegándole cada cosita bien Giovanni, seleccionada, Giovanni, se mira que es... Giovanni, una pregunta. Pero antes de este gesto, como digo, es aplaudible y también es un gran honor y también es la solidaridad de nuestra comunidad. Oye, bueno, Murununi. Ah, las autoridades municipales se habían reunido con nuestra comunidad garífuna de Quiriga, que está en Nueva York, para poder plantearle, por ejemplo, cuando se va a hacer un proyecto grande o un mini proyecto o lo que sea, siempre lo proyectan hacia la comunidad o simplemente siempre lo han tomado cero a la izquierda. Mira, yo no te podría decir realmente cuál es la comunicación que se tiene el alcalde con los compañeros de Nueva York, porque él creo, la gente, tengo entendido, y yo voy a decir lo que la gente está molesta en cierta medida con él. Primero porque dejó muchas debilidades cuando él presentó en medios de comunicaciones, como hoy mismo, con Edgardo Medgar en 3030, nunca se mencionó a los jóvenes, nunca valoró el trabajo que ellos venían haciendo casa por casa. Eh, Ellos serían que podían darte respuesta a los compañeros de Ilvaña Maraza. ¿Cuál es la comunicación que tenga con ellos en Estados Unidos? ¿Sería yo imprudente y respetuoso de decir otra cosa? ¿Verdad? Yo te puedo decir realmente, Miguel, lo que pasa en Santa Fe, porque en Santa Fe pasan muchas cosas. La situación es caótica. Hubo 277,000 lempiras que mandó el gobierno para la alimentación, pero la municipalidad previo a eso había aprobado 400,000 lempiras para comprar de alimentos. Y al final, bueno, no sé qué pasó con eso, pero yo pedí el tema de la veeduría para poder ayudar y acompañar la fiscalización de cómo se estaban manejando los fondos, que fue diferente a lo que pasó con Ayuda en Acción, una organización o una ONG instalada en la comunidad, donde nosotros fuimos fiscalizadores, fuimos veedores del proyecto y fue bien hecho. Nosotros vimos fallas y las comentamos y ellos quedaron que iban a rectificarlas. Tú decías algo muy importante, fallas van a haber, pero busquemos soluciones cómo vamos a corregir los problemas que tengamos, pero lo vamos a hacer a medida que entendamos que cometimos errores y que debemos de mejorar. Pero cuando yo creo que tengo el protagonismo y quiero ser protagonista y que tengo la razón y no escucho el resto de los compañeros y hermanos, vamos a seguir fracasando. No soy, yo como Giovanni no tengo el 100% de la verdad, pero sí me indigna ver la injusticia de que el arroz que se compró desde la municipalidad, y lo reitero, es un arroz de mala calidad, quebradizo, los frijoles todo sucio. Eso para mí tiene un precio muy barato para la calidad de pueblo que tenemos. Debemos de darle a nuestro pueblo lo mejor. Es el pisto de la comunidad que se está pagando. Debemos de devolver a la comunidad esos impuestos, esos votos que le dan a ellos. Ellos estén comprometidos con la comunidad. Pero te estoy diciendo que en comparación a las comidas que fueron repartidas, que yo fui testigo, que incluso tuve una en la municipalidad y por eso hice la clasificación, porque me la gané, no es porque me la regalaron.
Fui a trabajar para regar toda la calle con cloro, con todos los compañeros, y nos dieron una comida a los que habíamos trabajado ese día y la traje. Pero fue para ver realmente la calidad y comparar la calidad del alimento que nos estaban dando. Yo les voy a decir a los miembros de la municipalidad que me van a ver, porque yo sé que es costumbre. Debemos de darle al pueblo lo mejor, lo que mejor se merece. Ustedes son autoridades puestas por este pueblo y que el pueblo se sienta orgulloso de ustedes como personas, pero hay que darle la calidad. Yo no soy enemigo de nadie, ni de ustedes, ni de nadie, pero voy a seguir denunciando la corrupción. Cuando el pueblo me dice a mí, Giovanni, y confía en el trabajo que estoy haciendo, eso es lo que me da a mí. Yo transmito lo que el pueblo me está diciendo. ¿Me entiende? Y lo que pasó y ustedes vieron, hay una cuestión de politización. Hubo una reunión ayer, imagínense, donde se hablaron con algunos puntos de control y no todos los puntos de control. Y nosotros íbamos a transmitir allá. Y rotundamente la policía estaba ahí instalada como una forma de intimidación y que no iban a haber pasos y un montón de cosas. Fue cuando yo les dije la autonomía y ustedes vieron lo que pasó en el video, que hubieron algunas cositas más y salieron huyendo. No tienen respuesta ante la realidad de lo que nosotros somos como pueblo garífuna. Y yo le digo a la gente que si nosotros no aprendemos a defender y hacer prevalecer esa autonomía que tenemos, vamos a seguir siendo papadas para esta gente y nos van a seguir respetando. Y ese ha sido mi problema, Miguel, de que yo siempre me pronuncio y hasta el momento pobre, la gente más desprotegida y más desposeída. Cuando se habla de la gente que tiene un vicio, con esa gente es una que, porque dice la clara la palabra de Dios que Dios no vino por el justo, vino por el pecador. Y quienes necesitan ayuda son esa gente, por eso estoy con ellos. Han dicho que hay que matarme más bien por formar parte y apoyar marihuaneros. Imagínate tú, esos niveles que se han hecho esa campaña. A mí me lo han venido a decir aquí. Había denunciado, pero me dijeron a mí, incluso en la Fiscalía de las Etnias, que había denunciado, porque son cosas que te pueden pasar el día de mañana. Pero lo que ha estado pasando en los últimos años, donde muchos compañeros han perdido la vida, me llamó la atención. Lo que pasó incluso con Mirna Suazo, recuérdate tú, en Masca, que ella denunció días anteriores, meses anteriores, antes después que la asesinaran. Berta estuvo denunciando muchos años. Y lo que pasa es que nosotros como pueblo también tenemos que reaccionar, pues, porque si hay alguien poniendo la cara por nosotros, que esa persona también tengamos la seguridad que tenga una protección. Necesitamos gente con valor, gente que puedan denunciar las cosas, pero que no solamente digamos ahí que Dios los bendiga, que lástima, no, necesitamos gente con reacción, un pueblo reactivo, que pueda, que se investiguen los casos y que quede claro, esclareciendo los casos de la muerte de cada uno de los hermanos y hermanas, de que hagamos una cadena, de una campaña para que se nos respete y que esos casos salgan, que no queden impunes, porque así seguiremos siendo víctimas, seguiremos siendo números, estadísticas, si nosotros seguimos por separados y no valorizamos el trabajo que cada uno de los que estamos haciendo, tanto dentro y fuera del país, venga generando una acción positiva ante un gobierno, ante un sistema que nos está dividiendo, un sistema que nos está oprimiendo y que hoy en día nos está poniendo fronteras en nuestras comunidades. Y las iglesias, hermano, ¿cuál papel está jugando? ¿Cómo está comportando la iglesia? Sabemos que en los últimos días, pues hemos visto tanto los falsos como lo que pues de verdad quiere al prójimo. Siempre, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder alzar la voz, siempre buscamos esa auye bune nuni, porque ah, vuelvo y digo, como decía ese africano, de que la tierra no es un recurso, es un aliado. Y como aliado por sí, nosotros siempre hemos sido buen partícipe y también buen usuario de la misma para poder seguir proyectando, porque eso ha sido la vida del Garífuna. Sabemos, hermano Giovanni, que la globalización y la prostitución del capitalismo ha venido a corrompir tanto gobierno, iglesia, sociedad civil, organización cualquier sea, porque eso es lo que genera la prostitución del capitalismo, porque cuando nosotros ya no producimos y nos vende la idea de que todo hay que comprarlo, entonces se prostituye toda la plataforma, ya no tenemos principios, sino que todo se afianza en el dinero. Entonces, uh, es fácil que una persona se corrompa, máximamente cuando tiene necesidad, fácil lo agarra. Entonces, tanto iglesias
autoridades competentes, autoridades incompetentes, autoridades de lo que sea, entonces, se corrompe por el sistema prostituido del capitalismo, porque ya no tenemos un valor, no tenemos una manera de poderlo. Cuando digo valor, no tenemos una manera de poder, no hay fuente de trabajo, no hay una manera de poder recrear las cosas hacia así, porque eso es lo que se ha dado en los últimos días. Me gustaría que me hablara un poco de eso. Mira, yo no voy a, siempre discrepo, todos tenemos necesidades. Por lo menos en Honduras es más es menos complicado que Estados Unidos. Si fuera por la necesidad, yo estuviera, como te digo, estuviera yo tranquilo en mi casa, hubiera negociado muchas cosas y estuviera tranquilo. Yo creo de que los valores del ser humano tienen que ir más allá de las ofertas, ¿no? Yo quiero que mis hijas el día de mañana, cuando yo tenga que fallecer, me recuerden por un trabajo que hice o por cosas buenas, no por lo que la gente quiera juzgar. Las iglesias han jugado un papel siempre. Lo que ha pasado es que el capitalismo, tanto los gobiernos han visto en la iglesia una cantidad de personas o un poder que tiene el control sobre una cantidad de personas y que los utilizan para poder llevar votos y más votos a sus elecciones. Y por eso hay una inversión fuerte en el tema económico de las iglesias hoy en día. Si has visto cuántos pastores en el mundo entero se han hecho ricos, pero acá no les van a dar la misma cantidad, pero creo de que el papel de la iglesia ha dejado mucho que desear. Hay algunos hermanas y hermanos que tienen temor, que tal vez ellos dicen, estamos contigo, Pinaron Barengo, pero hay un temor siempre latente porque están amenazadas, porque no les van a ayudar a comprar esto, no les van a ayudar con aquello. Es el mismo factor, lo que pasa a nivel de Latinoamérica, recuérdate que es la misma política. Se reúnen los candidatos, los presidentes se reúnen constantemente, no solamente a nivel de Centroamérica, sino que a nivel de Latinoamérica. Y es la misma forma de política. Lo que pasa en Honduras lo está pasando ya la militarización del agua. Nosotros hemos viajado a diferentes, hemos ido hasta África, hemos ido a Brasil, hemos ido a Cuba, hemos ido a cualquier parte del mundo y es la misma lucha que se está librando. Entonces es una cuestión de reuniones, lo que está pasando en Brasil con el presidente, ¿no? Un capitalista de primera y que no le importan las vidas que están pasando allá. Es la misma política y eso es lo triste, ¿no? Porque ha habido una campaña y que las iglesias están jugando ese papel importante para contribuir. Decía alguien, hoy me decía casualmente, imagínate, los diezmos deberían ser enfocados ahorita para colaborar con la gente más necesitada en el tema del COVID en este preciso momento. Pero ¿dónde está ese dinero? Ya no existe, ¿no? Ya el diezmo no es para ellos. Hay personas que están dando diezmos enormes, grandes cantidades de dinero en algunas iglesias, y no voy a mencionar cuáles iglesias, pero ellos saben de qué estoy hablando, y que tienen que dar 200 en un sobre, 300 lempiras en momentos de crisis, y los pastores están bien tranquilos, relajados en su casa, porque los diezmos que dan cada feligres es importante para ellos. Ah, y porque tenemos que obligar a la gente. El hombre más sencillo en el mundo andaba con sandalias y con una vestimenta, y nunca pidió nada, y vino a salvar vidas. Nuestros ancestros, no existía el dinero, era la tierra, eran gente humilde y tenían el poder para poder construir viviendas, esa unidad, tenían el poder porque todo tiene que encerrarse en esa parte de la tierra, el mar, y eran ricos, pero la cuestión es mental, de que nos estamos viendo que hay un nivel de competitividad en el mundo, de que yo quiero ser mejor que tú, el mejor carro, la mejor casa, la mejor, y eso nos tiene jodido hasta en el amor, el modelo, si tiene pistola 3C, dicen, hay una situación de competitividad que nos tiene el amor y el sentimiento se ha opacado. Mientras sigamos así, Por eso eso, nos va creando un divisionismo más que por interés, Miguel. eso mismo decía la prostitución, porque tú sabes que la prostitución, la palabra prostitución es una palabra bien amplia y no, a Sí, veces la gente uh-huh. lo va interpretando de la manera de como cada quien se va entendiendo. Otro tema, ¿cómo los hermanos, el Parlamento afrodescendiente que existe en Uh-huh. Honduras, aquí en Estados Unidos le podemos decir el Black Caucus, que tiene una fuerza, que tiene una cartera Uh-huh. y que puede tener recursos cuando en una emergencia de esto para poder, por ejemplo, porque después de esta emergencia, todavía creo que Honduras no ha tocado las cosas peores porque va a haber una crisis de todo ámbito.
donde deberían Ujú, de tener una plataforma económica de ayudar a los pequeños negocios, de poder ayudar a los emprendedores, de poder ayudar a las madres solteras y a la comunidad, o sea, a la sociedad de la pesca, a la sociedad que se dedican al campo, a la sociedad, o sea, dentro de nuestro propio gremio como garífuna, porque hay, ¿qué es lo que ha hecho Chávez? Ashanti, la doctora Fershon, creo que se llama, la doctora Bermúdez, el exfutbolista Yerbut, Tomás Ramírez, bueno, la lista creo que es larga. ¿Qué es lo que están haciendo ujú. estos? Por lo mínimo han visitado a Guiriga. Yo creo que bueno, vi a través de un video que el hermano Chávez visitó, pero estos otros, según Garífuna o piel negra por equivocación, que cómo se han comportado ellos. Ujú. Yo le digo piel negra por equivocación, por respeto y también pues dar mis protestas a la misma vez. Excelente. Mira, yo creo de que en estos precisos momentos, para mí políticamente ninguno se salva, ¿no? Primero porque algunos no saben si existen nuestras comunidades, unos nacieron en su comunidad ni las han visitado, no les importa nada. El que hizo destellos de visita fue el compañero Osman Chávez, vino acá, pero viste cómo salió. En vez de salir vanagloriado por el amor a su pueblo, terminó frustrado, peleando con su gente y se fue. Trajo algunas cositas, yo no lo vi. Lastimosamente algo que sí pasó y que eso lo digo extra cámara, él me llamó cuando venía de Progreso con algunas cosas que traía para el municipio y yo sé que él me puede estar viendo. Y yo con encantado le dije yo, como yo siempre fui un tipo que discrepé por la poca participación, creo que quizás las críticas que hice ayudó para que él viera y cuántos videos hice desde la recuperación de Guadalupe para que él se animara a ayudar a su comunidad y eso. Yo le felicito esa acción. Vino y trajo algunos enseres y me dijo, traigo tantas mascarillas, estoy por progreso, traigo esto, llevo esto, voy a compartir en las tres comunidades de Garífuna y para mí fue algo impactante. Sorprendente, yo le dije, contá conmigo para ir a compartir, para hacer algunos videitos, a pesar que yo soy apolítico, pero con ese preciso momento yo miraba como una buena labor el trabajo que el compañero Osman traía. ¿Qué pasó cuando llegó acá? Pasó eso. Imagínate tú que en la mañana yo estoy acá, cuando el hombre me dice, ya llegué anoche, mañana voy para allá. Y en la mañanita me llama el compañero que ya venía para acá, pero yo vengo del mar y lo reitero para que si me ven, miren que yo no tengo doble discurso. Yo escucho que los jóvenes están molestos por acá, por donde yo vivo a la orilla de la calle, Boca Calle, y escucho de que van para San Antonio a parar la comida que va a pasar. Lo reitero como fue, porque hasta ellos son testigos. ¿Cómo digo? No vayan a hacer esa tontería. No, de que vamos a ir a parar, se regaron. Bueno, iban allá enfurecidos, por lo que los compañeros anteriormente de San Antonio habían tomado el control de aquella comunidad. Yo me opuse rotundamente que se diera ese tipo de actividades, de ese tipo de, porque eso no lo veo, no lo veía bien en ese preciso momento. Yo, como ya tenía una comunicación con Chávez que iba a visitar esta mañana para ir a entregar un domingo los enseres, le llamé, compañero, al parecer hay un movimiento acá, se están organizando algunos jóvenes y van para allá, te recomiendo que no te vayas, vengas para acá. Y resulta de que, bueno, al rato ya solo me sorprendo cuando ya está el video del hombre montado discutiendo con los jóvenes, ¿verdad? Que habló que son vandaleros, que son, bueno, marihuaneros, que ahí donde fue, para mí fue que ahí perdí el respeto hacia él y que porque no creí de que siendo un pastor hablar así de un grupo, cuando él debe estar llamado a dar órdenes, a pedir el amor, que haya reflexión y una cuestión, creo que cometió un error y fue grave para mí ese. Pero ¿qué pasó? Ahí le dijeron algunas autoridades, como siempre de compinches, que yo había organizado eso, ese revolú allá. Y yo siempre he dicho, Miguel, yo no voy a organizar y mandar jóvenes a la guerra si no estoy yo presente. Yo siempre doy la cara cuando organizo algo porque me gusta organizar cosas que sean contundentes, pero en beneficio de la comunidad. Yo no voy a dividir un pueblo ni a mandarlos a pelear. Por eso cuando usted me mira en el relajo, soy yo el que está dando la cara, he estado bajo la militarización y tengo la capacidad de reclamar los derechos de la comunidad como lo hice hoy y sin poner a prueba. Yo quiero que mi comunidad esté unida. Entonces, esas cosas, lo que es Yerbot y el resto dicen que ni el garífuna habla ni les interesa a las comunidades. Johanna es de Aguán, preguntar si ha llegado, ni por ser cabría por su ausencia. Yo lo único que he visto que salen defendiendo a Juan Orlando Hernández y eso es vergonzoso.
Mataron al garífuna de allá y no se han pronunciado a nuestro compañero Balbo. Lo mataron y no han dicho, no se pronuncian cuando matan a un garífuna, compañero. Ellos ya son, yo digo que son galletas Oreo, solo son negros por fuera, pero su pensamiento ya es blanco, ¿no? A ellos no les importa lo que está pasando, ¿verdad? Y si mandan algo, hay que agradecerles, tal vez una miseria, pero es que es con el pisto del gobierno. Porque tenemos que esperar que les aflojen una cantidad de dinero para que vayan a sus comunidades a repartir. Yo le digo, la gente podría ser feliz con que le regales por lo menos un pan, pero de tu bolsa que lo saques, porque hay mucha gente con necesidad, pero no esperes el gobierno y esperas que te enalborden por el trabajo que estás haciendo políticamente hablando. Yo le decía incluso en un video de que no esperemos estar en la política para seguir haciendo cosas. El día de mañana llegarán ya viejos a sus comunidades. ¿Y cómo los van a ver esos miembros de esa comunidad cuando lleguen allá? Que pasaron por un proceso donde pudieron hacer mucho por la comunidad y no hicieron No nada. será, hermano, Porque ellos creen ahorita. no será, hermano, que estos diputados tienen más necesidad que la misma comunidad, que una persona que Mm, de verdad tiene. A veces se cree que hay que ver también las fotos de una manera, porque como había dicho, la misma prostitución del capitalismo, porque al llegar al Congreso, muchos de estos compañeros, ellos transan para salir de ahí por lo mínimo asegurando 3, 4 años teniendo una plataforma económica. Entonces, cualquier cosa donde diga culebra, los hombres brincan pero, pero cómo Miguel, agarrar algo. Ah, bueno, Mi- hombre. Miguel, a mí me da vergüenza, primero te voy a decir, y lo voy a decir con Tyson Núñez, pues, que ahí veo que van a hacerle una entrevista, pero una persona que se une a su candidato político, ¿no? Bajo 450, el caso de Ricardo Álvarez. Y ahora sale de ahí hablando de que Mauricio, la unión con Mauricio Oliva, que va a generar esto, que Ricardo Álvarez es un hombre honrado, se le olvidó lo que pasó con el 450 hoy bien. Y está hablando de eso, pero no se pronunció por la muerte de Balbo. No se pronunciaron por la muerte del resto y siguen haciendo campaña. ¿Tú crees que uno puede votar por personas y que hay personas que dicen ser líderes y que siguen alabando la acción de ese tipo de gente y que no se pronuncian por la muerte de un hermano, que lo fueron a matar vilmente a su casa por defender, por tener un portón de seguridad para que su comunidad no entre cualquier tipo de persona? Y no se pronunció, pero sí para defender a una persona corrupta, nombrada corrupta, y que hicieron una alianza estratégica para poder seguir robando este país, seguir criminalizándolo y que hay menciones en Estados Unidos, pero ahí sí se lo defendió. Entonces, decimos qué tipo de candidatos teníamos nosotros. Vamos a seguir apostando a ese tipo de personajes que primero defienden como galleta Oreo las estructuras que defender a un pueblo. ¿A qué apostamos nosotros? La pregunta. ¿Hacia dónde va direccionado el tipo de personajes que están llegando ahí con este color tan hermoso, pero que al final, yo no sé, son mentecatos, una mentalidad que deja mucho que desear, porque ahorita en Sambo plantaron la termoeléctrica y estaban felices con la implementación de la termoeléctrica, y cuando, mira, hicieron una prueba aquella vez y fue una catástrofe. Va a haber una gran pérdida de los químicos que va a arrojar eso, ¿cuántos se van a enfermar? Entonces no hacen un estudio de factibilidad del pensamiento, de las debilidades que se tienen. Y yo lo voy a decir, podemos ser muy amigos o conocidos, pero la verdad duele, pero no puede ser de que nosotros nos pongamos en contra de la comunidad y empezar a defender personajes que son delincuentes, considerados criminales, y guardemos silencio cuando están matando a nuestra gente. Nosotros teníamos esperanza y seguiremos teniendo esperanza en algunos líderes, que sean nombrados por las comunidades, pero ahorita nosotros no estamos poniendo líderes, nos han considerado la minoría y que en este país podremos nosotros elegir un candidato, pero quienes los ponen son los gringos y otros tipos de artimañas, ¿no? Lo que pasó con Baxon que los rurales, imagínate, cuando un 5%. Entonces, este es Honduras, pues, este es el país de lo imposible a lo posible cuando se trata de corrupción. Definitivamente, hermano Iván. Bueno, ahí está el hermano Crescencio Burnes, pues, haciendo algunas preguntas, algunas cizañas y algunos dicen cosas así, ¿va? Pero no hemos leído tu comentario, hermano Burnes, pero, hubo mucho damos valija, pues, galamo ga, wishu gumasi gunfuli lum, dasile, gibe gikate lum, tuyana lum, ibiri, Giovanni. Hay una cosa, hermano Giovanni, que muchos de nuestros hermanos que vivimos aquí en Estados Unidos no hemos ejercido nuestro poder como ciudadano americano o como residente. Yo creo que el único que no podía hacer es el indocumentado sin ninguna, ¿cómo se llama? De poder hablar con nuestro representante, con nuestro concejal, con nuestro senador,
y no ver qué nosotros podemos hacer, porque nosotros tenemos una fuerza, pagamos impuestos. Aquí en este país eso es lo que vale. Si nosotros llegamos a hablar con todos estos individuos que he mencionado en grupo, por ejemplo, la fuerza que está en Nueva York, que está en Massachusetts, que está en Miami, que está en Florida, bueno, mismo, que está en Luisiana, mejor dicho, que está en Texas. Podemos construir algo, y lo que está en Carolina, y lo que están, me parece, también en California, y lo que está en Nevada. Podemos hacer algo para que cuando se tomen decisiones, nos tome en cuenta. Básicamente lo que tienen negocio en Honduras y tienen doble ciudadanía. Eso debería de funcionar, debe funcionar, para que así podamos tener ese poder político, porque sabemos económico también nos falta. Necesitamos el poder económico, porque teniendo el poder económico podemos ir haciendo grandes cambios, porque ese es el problema nuestro, porque siempre hago en que más eso le hago pues le gafa, pero lo que se estuvo a ti, fiti guay hamu uwe, quita uwe, pero más eso le hago pues siempre la faja de igualdad y las migajas que hay una pelea porque no hay una plataforma de dependencia económicamente y ese problema lo hemos venido arrastrando desde que llegamos a Honduras, por decir. Y la migración no se ha enfocado en poder reconstruir una nueva comunidad. Lugar, por ejemplo, otros hermanos inmigrantes que vienen con un propósito de 5, 10 años, máximo 15 años, de construir un patrimonio en su comunidad, en su pueblo, en su país, después retornar. Son pocos los que lo han hecho. Yo no conozco un Caribe. Nosotros a veces emigramos a vivir y de aquí empezamos a ladrar. Muchos que tienen organizaciones que ladran de aquí, que hacen infinidad de cosas, pero no se ve, porque como digo, no tienen la plataforma económica. Hoy por hoy, la prostituta del capitalismo hace urgir con el dinero. Hay una palabra que dice el americano, money talk. Hay otra palabra que dice, put your money where your mouth is, ponga tu dinero donde está tu boca. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos, por ejemplo, con la radio en Limón, cuando comenzamos ayudando a los jóvenes con rescate juvenil en Limón, hablamos de eso y lo hicimos. Y esas son las cosas que se debe a veces de hacer. Muchos de nuestros hermanos que están aquí en Estados Unidos o que están a veces, en otros lugares, que no tienen una ideología en sí, pero condenan las cosas, pero nunca alzan la voz como debe ser, que es hoy por hoy, todo se habla de dinero. Por ejemplo, queremos que Giovanni sea la cabecilla central de la prensa garífuna como debe ser y una organización garífuna lo vamos a financiar económicamente. ¿Cómo crecieron los judíos? ¿Cómo crecieron los árabes en Estados Unidos? ¿Cómo crecieron los hindúes en Estados Unidos? ¿Cómo crecen los mexicanos en Estados Unidos? Ese es un ejemplo. Pero muchos de estos Calapi City, como dice la hermana Gillian, son los que a veces enredan más antes de sacar a nuestra gente de la para. Entonces, você tu afu do arabu ki. Você to lu wani gaba kate kele au ba. Vamos pegar la oyebi wow. Tiene la palabra, hermano. Mira, yo creo de que nosotros tenemos un potencial demasiado fuerte, pero y está en nuestras tierras, está en el cultivo. Tenemos que retomar ese cultivo. Tenemos que retomar el mar, los pescados. Imagínate cuánto cuesta la libra de pescado y la estamos comprando con terceros. Vallecito ha sido un ejemplo para nosotros primordial. Imagínate, se han sembrado más de 110 hectáreas manzanas de coco. Se está convirtiendo en la comunidad y se va a convertir en la comunidad más productora de Centroamérica de cocos. Se hizo un galpón casaveros y hay cualquier cantidad
de yuca donde un grupo de mujeres están trabajando. ¿Qué significa? Que con el tiempo estaremos generando de los derivados del coco, aceite, tú sabes todo lo que conlleva. Se está pensando y haciendo ya los edificios paulatinamente para ir construyendo esa generación de aceite, de agua y todo eso, y se puede vender a las comunidades a un precio módico, pero también al mercado nacional e internacional el precio que tiene que pasar. Entonces nosotros vamos a ser emprendedores, pero tenemos que tener una estructura. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a... Estaba entrando. Estamos acostumbrados a ser esclavos y trabajar para otros. Imagínate, yo decía, en el caso de Santa Fe, hay tanta gente que está en Estados Unidos, pero que llegan a las comunidades cuando están en una etapa de demasiado mayor y ya vienen a descansar. Y eso es su dinero, es su pensamiento y es válido. Pero yo digo que ¿por qué no venimos y empezamos a ser emprendedores, a construir en una playa tan hermosa y hablamos de emprendedurismo turístico y empezamos a fomentar, como en el caso de Triunfo, ese desarrollo económico? Triunfo es una comunidad de ejemplo a nivel de las comunidades, de nivel de las ciudades, donde ha demostrado de que sí sobreviven. ¿Sabes cuántos carros, buses entran ahí? Y que no existe un egoísmo, porque ahí se comparte. Si no encuentran cerveza conmigo, yo compro con mi vecino, pero yo no voy a dejar que la comida que puedo vender todavía la pueda vender. Pero tenemos que romper esos mitos, ese egoísmo. Hay con posibilidades del emprendedurismo, pero también tenemos que capacitarnos y olvidarnos de muchas enemistades que podamos crear o tener, porque, vuelvo a reiterar, yo le decía, ¿por qué no llevamos a la gente de Santa Fe a Triunfo? Si tenemos un ejemplo ahí están entrando 300 buses en Semana Santa, desde enero empieza a entrar cualquier cantidad y la gente va a consumir ahí, porque tenemos que mejorar también la calidad de nuestros productos, mejorar todo esto, pero tener que pensar como productores, tenemos que pensar también como comerciantes. Hay jóvenes en San Pedro Sula, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, que son emprendedores de Garífuna, en Trujillo hay muchos emprendedores jóvenes. Yo miraba un video hoy y nos sentimos orgullosos, pero también es el egoísmo del poco apoyo que brindamos nosotros, hay un egoísmo interno. Gabati, mundi na gañes a luma Garífuna que au, pues no te gañes a luma y mulato. Sumbrítele. Entonces, eso afecta en la economía, porque somos egoístas, ciertamente, que no quiero, si tiene algo luego chumago, asumo si uno en la troboliguamo, ¿no? Pero entonces, la cosa que pasa es eso, que tenemos que entender, guayanos o Úbara, que podamos sentarnos en un solo para poder tomar decisiones colectivas desde las comunidades, tenemos de fortalecer, ¿verdad? Y yo vos decía, hablamos de una unidad, pero de ver cuáles son las necesidades básicas que teníamos y cómo vamos a desarrollar, que cada quien dentro de las comunidades pueda ejercer una función. Podemos vender, nosotros tenemos cuántas comidas típicas del derivado de coco. Estamos sembrando coco en Vallecito, pero también en las comunidades ya recibieron, ahí está Santa Fe ya recibió Guadalupe, comunidades de Tela, y se van expandiendo. Trujillo le falta, Trujillo le va a en cualquier momento, porque Vallecito se está volviendo no solamente la comunidad, sino que también en la comunidad donde está generándole oportunidades a otras comunidades para volver a replantearse la idea de volver a recuperar las playas, volver a recuperar los cocos. ¿Verdad? Que estamos hablando más de 145 platos, nos decían nuestros cocineros, entre comida y bocadillos, ¿no? De lo que son elementales. La yuca aquí en Santa Fe, en la recuperación. Hermano, y la capacidad que tienen los jóvenes y la gente de Estado, Garífuna en Estados Unidos, la gente de Santa Fe. Quiero irme por ahí también, que no quiero que me vaya a olvidar y escapar, es agradecerles, Miguel, toda esa voluntad, ese amor que brindaron de casa por casa, todos los santafeños quedaron satisfechos por la comida que nos dieron. Yo fui uno beneficiado, quiero sentirlo con aquel orgullo, me toco el pecho, miren, pues de ustedes, del valor, esa energía, ese amor con que lo dieron en una etapa difícil, ¿verdad? Santa Fe lo comenta, la calidad de alimento que ustedes dieron, ese amor. La última que dieron fue carne, imagínate. Y no solamente fue arroz ni cómo se llama, y eso venían cargados los alimentos de las bolsas con comida, pero la carne, puchica, venía arroz las dos primeras veces dieron carne, dieron arroz y todo eso y nos dieron carne. Y la última vez solamente fue carne. ¿Cómo nos vamos a agradecer? Y que eso también sirvió como un experimento para que otras comunidades copiaran. Creo que esa es la parte fundamental. Cómo nosotros estamos viendo las cosas de calidad, cómo están, y estamos imitando lo bueno. Y eso hay muchas comunidades que empezaron a hacerlo y eso nos sentimos orgullosos. Que veamos la cosa, como te digo, desde el punto de vista lógico del desarrollo.
sin ver quién lo hizo, cómo lo hizo, sino que hagamos esa imitación de que somos capaces de poder ejercer dentro de un plan de desarrollo nuestras propias habilidades, sin tener que esperar estructuras gubernamentales, sin tener que esperar oportunidades. Nosotros somos capaces de muchas cosas. En la pandemia, ejemplo, estamos sobreviviendo, cómo estamos sobreviviendo, quiénes estamos salvaguardando nuestras propias vidas, somos nosotros mismos, nuestras medicinas ancestrales, nuestro mar, todo eso. Entonces hemos mostrado en esta pandemia, en un momento crítico que el mundo lo llora, que hemos sido autosostenibles y capaces de poder resolver nuestra problemática. Solo es que tenemos que olvidar un poco el egoísmo y buscar el protagonismo, dejar de buscar el protagonismo, porque eso es lo que nos tiene cuando vemos a alguien más allá. Cuando yo me sienta capaz y sepa, y que yo lo sé en mi interior que puedo hacer algo, debo desempeñarlo para bien. Porque tenemos un potencial turístico enorme, ¿verdad? Pero también rescatar los valores de pesca, porque hoy en día, Huagaña este otro jamás chamaco, ¿no? Jamás mulato no huele. Había las apures me bella huele. Antes todo política león. Allá, vos de agañes a Baruru, jamás chamaco no huele. El Huagaya, ¿qué? Entonces, da huerín ni catele, sucede, Huagere huele a barere, Huagán, ni uma huele, ya. Ya, pero buiti cate, que chamaco la buiti, le jadu, da la gaña y luma garífuna, busiete lula debes, sunle la saga lichari, busiete la debes baruru sunle la saga beñegue. Ay, no, lego balloon de que le shugo la mu alun, la le shige musu, la fue haluma le luma le besina luma luma. Le guían. Hey, ita esa pula pula va más ambate pula pula, güey, me logo, hablando un poco ya de la pesca, de la, porque entre bula bula es un aparato, te voy a decir. Es un plato exquisito que solamente se come en Trujillo, Santa Fe, Guadalupe, San Antonio. ¿Te crees que en otra comunidad Medellín de cada bula? ¿Cómo está la pesca, hermano? ¿Cómo está la pesca en la bahía de Castilla? ¿Cómo está la pesca en todos esos lugares por ahí? ¿Cómo están las cosas? Porque también esto, nuestra comunidad ha sobrevivido de una manera u otra. Después de esto vamos a empezar a leer porque el hermano Crescencio Funes quiere que hablemos, bueno, vayamos leyendo algunos comentarios que él ha hecho, que no hemos leído, que el hombre está un poco así frustrado, que vamos a leer los comentarios de él. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está Está la bien. pesca? De la serie la está haciendo con Yara Guruba. Hay unos multibu ya furumi eti que agua ya caña a otro jama a chimago, ¿no? Aquí a la pure me banana huele añeti sun kate y jama huele agua ya que garina gu. Luego te joden griga ucha. Da wodi pusiete guagaña otro mo wodi ya aba barrio hani chumago no ya guayarafa won barija muga. Gibe tikate sucede huele guaguera aba hicho gumática tiña here hon chumago no ele adia hasta árabe jodi asagari fulan susun kate y buiti dia huele hasta sin duna y bieti nunca bala sucede guaguera huele. Pero sobre el tema de pesca, como hay varias cuestiones que hay que traducir, es que tenemos problemas enormes porque están tirando muchas redes en la zona, en la playa, en lugares como el Cayo Blanco, que es un lugar de protección declarada, protección protegida, más sin embargo, como te digo, ahí están yendo mucha gente, y no garífonas, voy a decirlo así, a tirar redes y que están destruyendo los pescados que están en proceso de crías, pequeños y grandes, y bueno, va a servir como una denuncia, porque esa es la denuncia de los pescadores garífonas que han ido ahí, ¿verdad? Que están metiendo unas redes en la zona ya de Santa Fe, ya no encontramos bulábula. Es un plato, como tú decías, muy importante, pero que ahora se ha vuelto más caro. Está como 200 lempiras la libra, cuando antes lo encontrábamos por 100, y que lo encontrábamos aquí cerquita, a la orilla de la playa. Pero ¿qué pasó? Que se hayan ido de acá, y en Trujillo los compañeros la consiguen, una forma escasa, pero sí se consigue en Trujillo, ¿verdad? Pero en Santa Fe ya no hay bulábula. Hay una escasez
11 lanchas a un grupo de pesca acá en la comunidad y Urwa Garifuna Hada Vido Chumagno, ¿no? Bajadeos en motor, ¿no? Entonces, en ese preciso momento, bueno, iba a estar barata los pescados a 15 empiras las libras, más sin embargo, bueno, la aumentaron, ahora está a 40, 30, 30 el blanco y 40, 45 hasta 50 el rojo. Y no lo venden a la comunidad, se lo van a vender a otros allá afuera porque ya vienen con sus termos a comprar. Todo ese proceso, y hay un silencio total. No tenemos una autoridad como patronato que haga que se respete todos esos convenios que fueron inscritos por siempre en esa época para que se respete y se le pueda vender primero a los hijos de la comunidad del pescado, sino que hoy en día nosotros tenemos que andar ahí buscando oportunidades de venta y que también el trato hacia las personas de las quejas que hemos recibido. Peli le decimos aquí, que es el que motiva, y hay otro señor que vino de allá de Estados Unidos, que también tiene su motor, son los únicos dos lanchas que vemos que salen y que llevan jóvenes a chinchorrear, a sacar pescado, pero de ahí la mayoría está un señor Vilo, son pocos don Oscar, Guillén, son pocos los que pescan en la comunidad, ¿verdad? Y algunos jóvenes que a veces suman, pero la mayor parte de la pesca está en manos de terceros. Man, Gai tunani da buenaga buenicate le la duga. Fíjate que la industria de la pesca, hermano, genera más de $1.000 millones al año. Cuando es hecha profesionalmente, cuando es hecha responsablemente, la política y fundamental, porque no había casi tenía, coches tenía, gallos tenía, gatas tenía, guinches tenía, porque iba a tener licha, casi lita, tu gay, iba a dar uches ni equipe pues te tocate porque hoje é do novo há muito lo chono bana que ba tal trabalho que abuti tal cedo gotu e da batiri anda bana que asti bata ba é louco tu e cate da do novo te amo cate so todas estas cosas ah, hoy por hoy nuestra comunidad se ha feito más, lo hemos perdido por el mismo sistema del capitalismo, por el sistema de poder vivir bien, supuestamente, porque la televisión no ha vendido esto y lo hemos como fácilmente. Son raros aquellos jóvenes que sientan hablar con una persona de tercera edad que le pueda hablar de la vida, como era en Quilla, como era en Guadalupe, que era en Limón, que era en Aguán. Entonces, porque todo es un sistema de fotografía de los abuelos, porque nuestros viejos tienen más memoria que un elefante. Hace poco me encontré con una vieja ahí en Yara Mañeli. Esa vieja me contó. Hasta que muy vieja tu muti. Pero una memoria, hermano, y no, memoria histórica, memoria histórica. Lúcida. Una persona de casi 93, 4 años. Y te contaba, yo le pregunté hasta su primer novio, Cabo, la Carla Liz, cómo le dio el primer beso. ¿No? Entonces me agarró la mano, me dice, me estás llevando a un mundo que ya día no pensaba en esa parte. Entonces, esa es nuestra comunidad. Y si amo, como siempre he dicho, la tierra siempre ha sido nuestro compañero en estos tiempos que hay mango, que hay guayaba, que hay guayaba, todas estas cosas que protegen nuestra defensa. El Garífuna siempre ha tenido esa protección, porque le damos la protección a nuestra madre tierra y la madre tierra nos da la misma protección. No vemos a la madre tierra como un recurso, lo vemos como un aliado. Sin embargo, lo que están globalizando, o el nuevo orden mundial, o el Fondo Monetario Internacional, o el capitalismo ve la tierra como un recurso.
Entonces, por lo siguiente, ellos también son utilizados como recursos. Entonces, nosotros los vemos Ujú. como aliados. Y duele, duele escuchar que ya no estamos haciendo las cosas como es. Pero, Monsu, wow, 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 que tío, hide uniwa, luña que a la vivo, su se multisei su una la cate, pero li Daniela ere ni Ujú. le ajei duati, heretigilla, y hay una enorme espiritualidad para que así podamos retornar a nuestra base como garífuna. Aunque es un poco difícil en el mundo capitalista, en un mundo pues avaro, destructivo, que este corona nos ha venido a mostrar la otra parte, tenemos que resguardar la cosa, que no solamente nosotros somos los seres que están en la faz de la tierra, y es importante que podamos ir viendo las cosas como es. Giovanni, vamos leyendo un poco, bueno, quiero que des tu comentario, después vamos leyendo los comentarios para que así veamos qué es lo que hay, que ha dicho algunos hermanos. Ahí está Mary Francisca, bueno, hay muchos hermanos, el hermano Edgar Burnes es el que pues, Bulnes, Ujú. el que pues ha escrito Ujú. muchos que no le hemos puesto atención, pero es bueno para que leamos todos esos comentarios. Respuesta a la gente, ¿no? Yo he hablado mucho, pero también darle respuesta a las inquietudes de nuestra gente que está conectada a esta hora. A medida de las posibilidades daremos dando respuesta, compañero. Primero es las personas. Nosotros estamos para responder a alguna inquietud y dar información de lo que podamos brindar desde la comunidad. Definitivamente. Bueno, entonces, hermano Burnes, se queda el papu a cuento, porque lo que ya pasó, ya pasó. Y ahí está la hermana Mary. Y no, entonces, es que me indigna leer algunas personas que actúan como que si las y supieran todas. Bueno, ya sé, Carla Utabuja y Virito, pero no podemos enojarnos. Yo creo que aquí siempre tenemos que ser tolerantes. Yo creo que la tolerancia es importante. Nadie maneja la verdad absoluta. Y Ujú. Ujú. yo he aprendido muchas cosas en la vida. Una vez, pues, para la gente que no conoce mi historia, yo estuve metido en boxeo. Y una vez, una de las peleas, tercera pelea que yo hice, y el entrenador, yo perdí en una pelea amateur. Y el entrenador me estaba obligando que tenía que ir a abrazar a mi contrincante. Y yo le decía, ¿cómo? Después que ese tipo me ha dado una paliza, tengo que ir a abrazarle. Digo, esas son las reglas, esa es la vida. Entonces, nunca hay que ver las cosas personales, siempre hay que ver las cosas, las perspectivas de aquel, no las coges como que fuera de él. Ok, o sea, como que si tú eras en el papel de él, esa perspectiva de él, tenés que Ujú. saber receptar lo que él dice. Y yo he aprendido a ver las cosas de ese ángulo, nunca cojo las cosas personales, y no, y Ujú. galanamos mutu, nejejapa, y no, me indigno, pero también sé contenerme, porque el que se enoja pierde. Esa es otra segunda regla en el boxeo, y que es una regla en la vida, que no todos podemos enojarnos simple porque aquel no mencionó o porque dijo algo, porque estás permitiendo que ese individuo tenga control sobre ti. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, ese es parte de mi carácter, parte de lo que soy, y no, y está bueno que leas acá. Entonces, hermano Bune, que cuentos para que podamos leer tus cosas. Hermano Elgar había dicho que buen tema. Y también, bueno, hay unos comentarios ahí, pero bueno, nosotros habíamos pasado esta conversación. Rezo al Creador y a los ancestros, pues que te siga protegiendo, hermano, porque sé, porque sabemos que haces un trabajo para informar, para poder instruir nuestra comunidad. Y quieres que haya un mundo justo, aunque es difícil, pero siempre hay que levantar la voz porque esa es la naturaleza que hay en ti y que quieres aportar a Quirigua, que aportar a la comunidad garífuna, que aportar a Ofrane, que aportar a la nación garífuna como así. Mira, yo he visto personas adultas
con ellos, no es nada personal ni con la gente de la municipalidad. A puerta cerrada con grupos, porque a la hora que la enfermedad venga no busquen culpables. Voy a señalar culpables a la hora, porque aquí están entrando algunas personas y tampoco están dándole seguimiento si vienen asintomáticos, si están bien, cuando son amigos, y cuando no son amigos llegan a la casa a molestar. Entonces, y esas son las quejas de la gente, ¿no? Yo hablaba con una enfermera hoy y que después la voy a entrevistar, molesta hoy cómo llegaron a su casa, no es la forma de llegar también arbitrariamente. Tenemos que bajarle la guardia, hablar con la gente, que se sientan que somos sus autoridades, que somos amigos, pero no ir a imponerles cómo se deben de manejar las cosas. Y ahí hay un problema grande. Las quejas de la gente es eso, de cómo están llegando algunos doctores, algunas enfermeras, de una forma prepotente, Yo, en vez de hablar con la gente. dice que no hay audio, Diga. no sé si están escuchándome, no sé si yo no está escuchando, pero yo lo escucho muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me Volvió. escuchan ahora? Ok, Mary dice que ya volvió, pero habían dicho Marvin, y a Sí, Juan yo y otros que decía, no había. yo, sí, yo decía, hermano, de que nosotros, no sé si me escucho ya mejor. Sí, creo que sí, ya Luis dijo que sí. Sí, lo que nosotros queremos, primero, Sí, 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 las sí, Luis comunidades dice que le garífonas, puso el dedo. mm, las comunidades garífonas vivimos en momentos difíciles. El pueblo hondureño, al igual que el pueblo mundial, estamos pasando momentos críticos y difíciles y que nosotros, como personas, como comunicador social, no tenemos enemistad con nadie ni busco protagonismo. Lo que único que nos interesa a nosotros en estos precisos momentos es que nuestras vidas y que la vida de nuestros habitantes esté salva y que podamos erradicar las enfermedades, de que el trabajo que se viene haciendo por cada una de las comunidades a nivel de organizativo, que se organizaron para poder resguardar su comunidad, es un trabajo espléndido y que ha dado grandes resultados, porque las comunidades hasta el momento se han manejado con cero caso. De que ahorita el gobierno quiera inventar, porque hay una persecución hacia las comunidades garífunas que hemos estado viendo en el caso de Armenia, las publicaciones de Armenia, es grave, ¿no? Donde una señora de 87 años la han tenido marginada con su nieta, y ese tipo de cosas nosotros no podemos quedarnos callados, Miguel. Tenemos que denunciarlo. Y ahora vemos que ahora quieren agudizarlas. El caso de Sambo ya aparece, incluso el compañero Tyson mencionado como un caso, ¿cómo se llama? Positivo, ¿no? No sé qué tanto es cierto. Está en los medios de comunicación, en Diario 10 lo leí. Entonces, y el hombre dice que está asintomático. No, no está asintomático. Bueno, entonces, ¿cómo es que se están inventando más casos en las comunidades? ¿Hacia dónde quiere ir proyectado toda esta cuestión? Porque imagínate, y algo que sí dolió y le reitero es el primer caso, el caso de Santa Fe, fue el caso que movió. Habían tantos casos en Honduras, pero solo ese caso se hablaba. Sí, Y si alguien enfermaba, el primer caso. Que si alguien se enferma, el primer caso. Se vivió. Pero sí admiré y admiro la fuerza de la señora Isabel, porque cuando ella me dijo a mí ese día, hoy voy a hablar y si vos no venís para que hoy te entreviste, y así fue, porque aquí hicieron una campaña que yo la fui, que la preparé y que la organicé. Doña Isabel es testigo y ya lo dijo en su video. Yo le llamé a Giovanni y me llamó desde los primeros días, pero porque no podía entrar yo ahí, porque eso le llamé a algunos médicos, me dijeron que no podía entrar y no pudimos hacer la entrevista. Pero hasta por la medicina que ella tomó y que ella hizo, la trataron de egoísta, la trataron un montón de ofensas. Yo creo que debemos de como garífonas de dejar de hacer esos tipos de papeles, ¿no? Debemos de respetarnos, porque ella pasó unos momentos de críticas enormes, señalamientos, judicializaron, si no la asesinaron, si uno hubiera sido una mujer tan preparada mentalmente y el apoyo de sus hijas, quizás esa señora no hubiera aguantado tanta presión que se vivió en este país a través de esos medios corporativos y medios mediáticos, incluso las redes nuestras, jugaron un papel importante para poder criminalizar a doña Isabel. Pero mira la fortaleza que ella tuvo para poder decirnos a nosotros y abrirle la mente a un pueblo que también estaba cegado y muriéndose, ¿me entiende? Pero eso queremos decir también al mismo tiempo de que en Santa Fe, en este preciso momento, siento
de que Santa Fe está fuera de todo caso de coronavirus, pero quiero llamar la atención, aprovechando tu digno medio, es que no dejemos de bajar la guardia. En este momento logramos reducir, si es que realmente habían casos, porque yo siempre quedé con dudas por la forma de cómo se manejó la cosa, que debemos de resguardarnos ahora más, no por la gente que está dentro del municipio, es por la gente que venga de afuera. Es importante, santafeño, es importante que los miembros de la comunidad que vengan de afuera entendamos que hay leyes y que también podamos someternos. Si sentimos asintomáticos, como seamos reales y que digamos a las autoridades, me siento mal y que vayan a ser resguardados en cualquier punto que sea denominado por la comunidad. ¿Por qué yo no voy a Triunfo? Yo tengo mis hijas en Triunfo, Miguel. Okay. Porque yo sé que cuando llegue a Triunfo me van a poner medidas y yo respeto la disposición de las medidas que vayan a poner cada autoridad. ¿Me entiendes? Entonces yo voy a pasar 14 días, ya que está Trump, supone mucho que hemos hablado, ni te tira para Muna, ni de uñi, que todo su bello, si apenas siguen, ¿a Yep. día? Yep. Entonces, lo mismo pido para la gente que venga de allá, luego le hemos dicho a Trump, alguien irá. Entonces, yo reconozco que hay un procedimiento que hay que seguir y por eso les pido a la gente que cuando vengamos de allá, como una campaña, aprovechando la cobertura, es de que nos sometamos a las autoridades y que guardemos las medidas por el bien de la familia, por el bien de la comunidad y por el bien de que corresponde. Todos somos asintomáticos mientras esté en esta pandemia, pero hagámoslo por nosotros, no por las que diga el gobierno. Somos nosotros que debemos de proteger nuestras comunidades, porque esa desinformación que se ha creado es la que ha provocado hoy en día que la gente ya no crea en este proceso. Has visto los números descalabrados que han montado a veces, que hasta las sumas que hacen son malas, ¿verdad? Siguen inventando casos, siguen ahí denuncias de diferentes medios del Colegio Médico, denuncias que Colón dice una cosa, imagínate, la región sanitaria de Colón dice de que ellos dan la verdadera información de lo que pasa en Colón, pero su inajera allá en Tegucigalpa dice otra cosa. Entonces, allá los casos son enormes en Santa Fe, en la región de sanitaria es mínimo, ¿no? Entonces, esa contradicción es culpa de ellos, no es culpa de la población, y que cualquier cosa de que la ley debe ser pareja, que si entró Juan y tiene que pasar por el proceso de aislamiento, que pase, que si entró Bush, también tiene que pasar el mismo procedimiento, porque a medida de que la gente siga viendo que son seleccionadas las personas o que por amistades no están siendo llevadas a los centros, eso provoca esa cuestión y son culpa de los encargados médicos y encargados de las autoridades y que no busquen un culpable por no tomar las medidas correspondientes y por ser selectivos a la hora de tomar decisiones, por reunirse en privado y no tener soluciones colectivas y no reunirse con la población para informar y educarla sobre este tema de esta pandemia, porque a medida que siga la situación acá en Santa Fe, eso va a seguir provocando esa desconfianza y esa donde no se cree, donde la gente anda sin mascarilla, donde la gente, porque a raíz de la entrevista con doña Isabel, provocó todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no le echen la culpa a doña Isabel ni a mí, sino que cada quien debe hacer su trabajo y responsable de lo que haga de su trabajo, tiene que rendir cuenta. Yo estoy haciendo mi trabajo en el campo, pero no desinformo a la gente, por lo reitero acá, para ser responsable el día de mañana, que no digan, porque ya todo lo malo que pasa aquí es el comunicador garífuno. Entonces yo ya fuera alcalde, ya fuera presidente y todo lo que yo tengo tanto control en la mente de la gente, Miguel, porque yo ya la gente voten por mí obligado, entonces, porque cuando se trata lo bueno que Lo yo que hago, pasa es que entonces no lo Bomba, dicen, nunca dicen lo bueno que hago. la gente se dan cuenta de que tú eres un hombre importante, tú eres un hombre que tomas el tiempo para poder informar y a la vez también lo que tú dices es parte de la verdad. Y por lo siguiente, la oficialidad se preocupa, quieren acallarte y algunos que no tienen ni bandera, ni partido, ni pueblo, ni nada, son los que son usados para a veces hacer daños. Y nuestra comunidad siempre ha sido así. Pero vuelvo y digo, es verdad que este corona, hermano, ha venido a enseñarnos ser mejor seres humanos, saber Así es. perdonarnos, saber perdonarnos, ver las cosas, dificultades. Si hay algo que está pasando con el vecino, mosuo dieje, yibubuga, la verdad, a mí la gusto, tida amo muna, su muta negaba balde, lu amo ni wakulo, dani la fada hani, dani la fama, kayu kasi huwa lu hapa hala, lu leso na tisule, lu leso na pa yubuju. Kaya ko libo ke bagay, wento lumago walihan, we biya meigo, la fe en lo que hizo.
no a ligilisi, ligilisi fue en el pero no gule do bito fue en el pero uwa wati porque la ebole you no porque fue logo bali show y no lupo joven, pero es el época farati ya para ni o lupo que la chimbe, pero que la chimbe. Ma pa ti wo lu wa fue ga da ko ni kate mo su wondo que que grigi que ¿De yehin buni so la ko ti mo no ko se lu be wa yo wala ha ma ibiri ki be ti ke e ti product le o ye ibiri yo wa sige me me ba wa de la ga ti wa ga ya wa no pa ya lo ibiri la fa po be tu buga ya ti pintu ya lo ven que el hermano que mataron en San Bocri que la mamá yo a la primera vez que voy a decir algo del hermano Taiso, lo conozco muy bien, que nunca de su voz, sin embargo, ya es un hombre que está ya en el sistema político y que debería haber levantado la voz para que el pueblo vea de que es un líder nato para servir al pueblo, pero sabemos que no criticando lo que hicieron con el hermano Gabrielio, lo que hicieron con algunos hermanos que han pasado por Congreso, eso mismo que va a pasar con este hermano, ojalá que llegue, me gustaría que llegara, para que aprendiera la lección y que pueda hacer algo grande por nuestra nación. Lo sigo pensando, mas eso es lo que no hay otra cosa. Dame que se suma, cuando nos organicemos, agarremos esa parte, nuestros problemas se van a ir acabando. Vos metimos ahí, Viri. su cantina, mamá te Yo, lo ¿me escucha? ¿Me escucha? Hermano, Sí, sí, te escucho bien. Sí, 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 sí. yo creo que no es el problema no es el dinero, Miguel. Cuando tenemos dinero, mira, hay gente, supongamos, cuando tiene dinero lo que hace es ir a la cantina y a gastar grandes cantidades. Hay gente que han tenido dinero y ¿qué es lo que hacen con su vida? O hay que si quieren uro a Tehuamari, dan el ascenso, gato Tehuamari. Ya, mama logo senso, uriba lá guachigo, uriba te guachigo, uriba te samino. Dan el ascenso para Fedro, la Fedro sun samino buiti, cabala guadu en la senso le. Tiene que haber conciencia de la realidad. Primero pensar que tenemos familia. Tiene que haber una conciencia de que tenemos tierra. La tierra. El dinero no está en el banco. El dinero está enterrado, nos decía una señora. Si nosotros cultivamos la tierra, somos ricos. Llegará el tiempo, Miguel, que el dinero no va a abastecer las necesidades de la población. Y ahorita el coronavirus fue claro. Con los códigos de los últimos dígitos, mucha gente tenía dinero en el banco y no tenían dinero para comprar. Llegará el tiempo que tenemos que pensar que hay que cultivar la tierra, No, dinero, porque luego desde le ahí, dinero. si tenemos dinero, sí, porque Hay una tenemos que parte, retornar. Llegará el hay una tiempo parte, que no hay una tendremos. parte, Uh-huh. hay una parte, por ejemplo, Okay. lo que han hecho los hijos del pueblo de Griga, de reunir, pongámosle 3.000 o 4.000 dólares para mandar para que cada casa no le falte el bocado. Y Uh-huh. 3 ocasiones, estamos hablando de un buen cantidad de dinero, pongámosle Sí. 10.000, 10.000 dólares le pongo yo. Se consiguió ese dinero, así igualmente podemos hacer para poder construir. ¿Por qué nosotros no podemos hacer, o sea, una empresa, un sistema de bancario en Griga o en Limón o en Triunfo? Si somos ciudadanos, pues bien podemos a través del sistema financiero de Wall Street, bien podemos tener un sistema financiero en Griga. Así sucesivamente. Y también igualmente podemos poner una franquicia de supermercado o panadería o lo que sea. O sea, podemos, el dinero juega un papel, pero también juega un papel donde, cuando el pueblo tiene conciencia, cuando el pueblo, por ejemplo, todo el mundo se invocaron que nuestra comunidad no se la heigui. La módica del mafia entonces, igualmente esta es la misma plataforma que debemos de utilizar para que así podamos sacar nuestra comunidad. Pero esa es parte de la plataforma que se debe utilizar para que así podamos ir encaminando. Así, después del holocausto que hicieron los judíos, que murieron más de 6 millones, según dicen los historiadores. Pero de ahí los judíos aprendieron muchas cosas y que tenían que ser más unidos que jamás.
y era la manera que ellos tenían que los palestinos, lo que ha pasado, para ese otro tema, para otra historia. Ujú, Entonces, pero sí, son cosas que a veces hay que traer para que la gente vea, para que así, por ejemplo, cuando llegaron los anglosajones acá a América, los españoles, ujú, estos violadores españoles, y no, cómo ellos hicieron lo que es la corporación para poder robar, para poder hacer lo que por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que los europeos se estaban acabando, tenían que hacer un pacto entre ujú. ellos para que así no se exterminaran, para que así controlaran el mundo. Pero más chico le hago como no me la pegue. Ese es el problema nuestro. Más chico, lo más Mm. chico, ahí tenemos las cosas como debe ser. Un momento, por ahí. Ya la me como se lo yo. Bueno, yo me siento satisfecho, luego ya no le digo peguño en todo. Yo quería escuchar opiniones de la gente que escribiera, no es importante porque nosotros no tenemos toda la verdad. Yo me siento realmente motivado. Gracias por tus palabras, Miguel. Me comprometo más a trabajar por la comunidad, por la gente más desposeída, por la gente que confía en el trabajo que hacemos. Tendremos muchas falencias, pero como seres humanos, lo reconozco, pero el amor predomina, el interés, la voluntad de hacer las cosas por un pueblo que merece mejores oportunidades. Sé que Santa Fe, al igual que todas las comunidades, ahorita porque no puedo salir, estoy acá. Me hubiese gustado estar en Río Tinto con mis compañeros y compañeras. Si ya te voy a cañas en la Guanicupana ya, que estamos, haría vamos, borrar nana y le informe en unas billetes aquí. Porque ñas y vieto y un cate en la Gambo y ñas en la Guanico ya, que estamos acá. Ya. Joder, diga cate ya, que está, no es un cate, ñas, mozo guasame no cabala, guapura, cabala, guasame, guayanuja, luego lámbarato, supuso muti de la cate, huele. Ya. Entonces, creo que eso es importante de ver la realidad, de que cada quien hace su trabajo y en forma que lo haga hay que respetarlo. Pero cuando se trata de una cuestión colectiva donde está involucrada mucha gente, hay que pensarlo, no dañemos, que no sea el interés personal que prive cuando debe ser un interés colectivo donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Que como autoridades podamos abrirle la puerta, que el pueblo sea el que tenga la voz, porque ellos son los que nos dieron y ejercieron el voto para que nosotros lleguemos a un punto, a un puesto. Y que ahorita lo vemos como si nada, y que cuando ya esté la votación es cuando vamos a darle el valor y decirle líderes y lideresas a los votantes, ¿no? Y ahí, porque hoy en día en un país decía, tenés 50 años en Honduras y ya no puedes trabajar, pero a la hora de los votos tu edad no importa, ¿no? Entonces creo de que esa es la parte fundamental. Esa es Debemos de hacer un análisis doble moral, de la realidad. doble moral donde utilizan, ¿no? Sí. Ujú. Y yo creo de que yo conozco a grandes líderes, a quienes admiro, jóvenes. Yo voy a hablar de Santa Fe, de Oger, Marín, Alberto Ballesteros, Norman Roches, Neno, Leibaña Maraza. Hay un montón de jóvenes, todos esos jóvenes que se sumaron para hacer este proyecto de vida, aunque he tenido algunas indiferencias con el compañero Moreno, 30, con Roberto Loredo de Santa Fe en Estados Unidos. Mi respeto desde ese momento, ese trabajo que hicieron ustedes. Creo que el Chile debe cambiarnos y reconocer las cosas buenas que la gente hace, ¿no? Y han hecho un trabajo formidable, mejor que cualquiera, mejor que las autoridades municipales, que aquí no se hizo casa por casa, se hicieron selectivos. Ustedes lo hicieron casa por casa. Y no se les dio el reconocimiento en ninguno de los medios, nosotros lo estamos haciendo acá. Y lo digo donde vaya, orgullosos, y que la gente haya copiado esas cosas, de que pueden también, como tú dices, Miguel, hacer lo mismo con su comunidad, eso es digno. Fue ustedes los jóvenes de Santa Fe, con todos los adultos que tuvieron esa oportunidad de abrir los espacios. Podemos imitar cosas buenas. Tenemos tierra, empecemos a cultivarla. Hay jóvenes que están cultivando tierra ya en Santa Fe, Miguel. Están en la recuperación Guanilé, se le está dando tierra a muchos jóvenes y ya están yendo a cultivar la tierra. El trabajo que estamos haciendo en Luba Satoye, en Guadalupe hoy, que estaban ahí, estaban, ¿cómo se llama? Embarrando la casa, una casa colectiva que está ahí, que es muy maravilloso, pues. Pero para ir cerrando y antes de despedirme, es que tenemos que entender que como pueblo hemos sido capaces en este tema de la pandemia de organizarnos bien, que hemos tenido una autoconvocatoria personal, pero también una autoconvocatoria de una mujer a quien no, poco brilla, porque no es una mujer que le gustan las redes sociales, no tiene Facebook. Voy a alabar el trabajo de Miriam Miranda, porque Dani es la mulatu, aduga bacate, la neme, Guayuma, Neymau, luego dámosle la duda.
Daniela Bagarifuna, que guaguía, Bagueret Rumani. Yo quiero, siempre lo digo, lo que sale de mi corazón no es algo que me lo imponen. Quiero reconocer el trabajo también de esa mujer noble, que anda con bata, pero que tiene una masa encefálica desarrollada, que es la que ha hecho hacer cambios a nivel nacional e internacional. Es una mujer muy importante, ¿verdad? Pero que también ha llorado porque la hemos judicializado, mucha gente la han señalado, la han insultado, pero que ella nos ha enseñado a nosotros a ser mejores personas y que entender de que vamos a ser atacados y señalados, pero que debemos de seguir luchando por nuestro pueblo. Esos mensajes lo aprendimos de ella. No nos podemos parar y no nos pongamos a enfocarnos en lo que están haciendo los otros. Nosotros tenemos un compromiso con la comunidad y la comunidad hay que salvarla como sea. La pregunta es, ¿qué va a pasar de metodi abu tiñigue dita onder unito? Bago samerbe. Cada algo de ondar unito, cada más van a tafetir ba wagaira porque ni ate ofran ne tebume luma fedir ma wagaira lita sun auduele. Sufren es la organización que ha peleado para que las comunidades no se pierdan. Por eso van a los congresos nacionales a pelear. Nosotros, por eso yo me quedé ahí, porque no negocia las comunidades. Necesitamos líderes comprometidos, lideresas comprometidas, y yo siento de que cada día la situación se nos va a poner difícil. Viene el tema de las sedes, Miguel. Aquí estamos en una playa donde ahorita ya va a haber una persecución después de esto, porque van a venir más extranjeros, los ríos, todo está concesionado en este país, la carretera, tú sabes que ya Honduras ya no le pertenece y por eso tenemos que seguir defendiendo lo que tenemos, los espacios. Y le pido a toda persona que esté lanzando, a Tyson Núñez, que lo voy a mencionar, hay muchas cosas que hacer por tu comunidad, hermano. Esa empresa que está ahí murió un garífano hace poco, te diste cuenta, ¿no? En esa empresa, esa hidroeléctrica, Miguel, y tampoco hubo un pronunciamiento Sí, de sí, estas sí, sí. autoridades que están en el Congreso Nacional. Hay un silencio total, hombre. Reaccionemos y agradecemos a la gente de color blanca, de tez blanca, que con pensamiento de garífuna, que siempre defienden el trabajo que hacemos como pueblo, que no es el trabajo de Eufano, es el trabajo de las comunidades, porque nosotros no creamos protagonismo, es el trabajo de la autoorganización comunitaria, de ese trabajo de capacidades que muestra, ¿verdad? El nivel de convocatoria y que cada quien se organice, eso es bonito. Somos capaces de muchas cosas y nosotros estamos obligados a cambiar este mundo. Nosotros tenemos los recursos y debemos de defenderlos. El pueblo garífuna tiene un compromiso y es cambiar el mundo. Nosotros les vamos a dar agua a los que no van a tener, porque Tegucigalpa ya no tiene agua. Hay muchos lugares que no tienen agua y nosotros tenemos que defender los recursos que quedan. Porque toda esta estructura criminal viene a vender los recursos que nos quedan y los únicos recursos que quedan en este país están en nuestro territorio. Y es por eso la persecución. Ya no hay, miren, Tegucigalpa está pelada, ya el clima frío que existía en Tegucigalpa, los que viven en Tegucigalpa ya saben de qué estoy hablando de Es verdad. un, Ya no hay un clima agradable ahí. es un futuro de... Entonces los ríos, el futuro de la humanidad está en nosotros, en nuestras manos, pero tenemos que defenderlos y basta de estar señalando culpables. Somos culpables todos cuando damos silencio, cuando estamos permitiendo de que sigan matando a nuestra gente con nuestro silencio, cuando no nos pronunciamos, cuando no hacemos una campaña. Debemos de hacer una campaña y debemos pedir que se esclarezca la muerte del compañero de Río Tinto. Y como se debemos de pedir que se esclarezcan otras muertes, tanto de Berta y de todos los compañeros, porque no queremos crear más mártires. Queremos agradecer el trabajo de Ronnie, el doctor Ronnie, de unos profesionales grandes de este país, al doctor Luther, a esa gente que son guerrilleras, que no olvidan esa parte cultural, esa ideología del Guayúnago, que ellos, con todo ese posgrado elevado, de esas oportunidades X, mentalidad que tienen de haber graduado, llegado a universidades a otro nivel, llegar a la que está en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Donde se graduó Obama, que todos son presidentes, que en el caso de Luther. ¿Mm? Harvard. Ajá, a la Universidad de Howard en Estados Unidos, como el otro compañero Ronnie, que son eminencias para mí y ejemplos para seguir, ¿verdad? Oger, un muchacho que yo lo conocí y que se graduó en contabilidad en España, en otros países, que he aprendido muchas cosas de él. El tema de transparencia de estas personas es muy ejemplo. Creo que hay muchas cosas que seguir y tenemos grandes elementos que debemos de ir pensando futuro, de que deben de tener puestos, pero que ojalá que no se contaminen, porque también el sistema contamina y hay que prepararnos, ese tipo de gente que vayan preparada, pero que luchen en sus territorios y que no se vayan a contaminar con el sistema, porque el sistema es cambiante, la plata, tú decías, puede cambiarte si no te preparas, pero primero debemos de enfocarnos en que Santa Fe y todas las comunidades garífunas
son primero porque ahí nacemos, ahí vamos a morir y queremos seguir viviendo en comunidades de paz como la que vivimos. El trabajo que está haciendo Triunfo, ese joven, Limón, yo miro esa doctora Tesalia, Carmen, si nosotros hablamos de todas las lideresas y líderes que son ocultos y que no tienen un nombre, son miles de... Eso no tienen nombre porque están haciendo un trabajo en su campo. Yep. Y hay un montón que están en la capital bajo escritorio, son los que aparecen como grandes personajes en este mundo. Hay que empezar a visualizar. Definitivamente yo bajo en Nazarime, yo creo que hay más materia para hablar. Por ejemplo, este nuevo orden mundial que está por escribirse o hacerse, pues hay muchas teorías de las conspiranoides, pero también hay muchas realidades que no, algunos grandes potencias ya no van a ser las mismas potencias que antes. Entonces, nuestro aliado, o sea, no sé cómo se dice la lengua, uno aliado, es nuestro aliado, tenemos que más que nunca ahora abrazarlo, porque es la manera que nosotros podamos sobrevivir el día de mañana, porque si se hace, se escribe el nuevo orden mundial y va a ser más catastrófico para nosotros porque tenemos enorme desventaja. Entonces, será en otra ocasión, Yoba. Grigan. Vamos a tener el lugar que está cuati el bueno, vamos a solucionar cada chapa y cada debilidad y de una manera u otra chato sube. Pero también hay que reconocer nuestros errores para que así podamos salvaguardar nuestra comunidad, nuestra familia y como una comunidad garífuna. So, tenemos un grilla, un yo, bajo su bello cupelivo, al hermano Burnes, a todos los hermanos que estaban dando sus comentarios, que no pudimos leer sus comentarios, pero en otra ocasión vamos a ampliar más cosas para poder hacer una plática más amena, más amplia. So, tenemos Butiguñun, Cereme Honsun Grigui, agradecer a cada uno. Edgardo Beni también por su trabajo. Es un trabajo complicado, Edgardo. Sabemos el trabajo de la Copa Numata. Hay cosas que quizás no comento porque sé lo que cuestan los trabajos. A cada uno de las organizaciones o compañeros que están organizándose, tampoco los quiero señalar. Cada quien, todos cometemos errores, dijo Miguel ahorita, es una realidad. Pero podemos ser mejores, podemos ser mejores. A la corporación municipal solicitarle ya que haya reuniones con la comunidad, que socialicen a los doctores con la comunidad, de que debemos de todos de formar parte de las informaciones que brinde el gobierno para ver cuáles son las que nosotros podemos aplicar, porque tampoco no todas las vamos a aplicar, tenemos que volver a cuidar nuestras medicinas ancestrales y lo que nosotros tenemos como poder, el poder de la cultura, y no vamos a acatar, pero sí informarnos de cuáles son las medidas que se están poniendo, porque si se están tomando en grupos no va a funcionar. Agradecerle a cada uno de ustedes, a Miguel, ese trabajo que se hace en Limón, de esa radio que la reaperturaste, que estábamos preocupados. Yo soy corresponsal de Tito, orgulloso de formar parte de tu equipo, de tu elenco, de Miguel, y estoy siempre anuente a compartir. Tengo un compromiso de ir a Limón, a esa radio, a sentarme, a compartir con mis compañeros. Sigo siendo el mismo, aprendiendo de ustedes, de sus críticas. La crítica me ayudan a ser mejor, a aprender. No quiero perfeccionar porque perfecto solamente es Dios, pero ser mejor cada día. Y pido disculpas a las personas que se sienten ofendidas, pero la verdad, cuando hay errores graves como lo que está pasando en nuestro país, cuando estamos siendo legislados bajo este yugo de esclavitud, delincuencia criminal y todo esto, nosotros no podemos estar callados. Creo que agradecer a toda esa gente que comparte todo nuestro trabajo, al trabajo que se viene haciendo de cada uno, debemos de estar pendientes de cada información que se está brindando y compartirla, porque nuestros medios son los que tienen que cambiar. Nadie va a hablar de nosotros en nuestras comunidades, nadie va a hablar lo que pasa en Limón, son nuestros medios. Escuchémonos y aprendemos a valorarnos y respetarnos para que las cosas funcionen. Aurubuni, Amurununi. Yo para ti, tú para mí. Butiguño. Voy a salir a la